Bueno, el grupo se ha ido poniendo un poco más heterogéneo, hay de todo un poquito, hemos ido recibiendo gente incluso de otras universidades, también hay egresados, hay de todos los semestres a partir del quinto semestre, y sí. Qué bueno, esa es la idea, que independiente de lo que hagamos en nuestra área de salud, tengamos nociones, ideas, unas más profundas que otras sobre el dolor, sobre el cuidado paliativo, porque yo creo que esto es de aplicación universal. Es- no habrá nada, no habrá en ninguna área de medicina que no se quejen de dolor y no tengamos que saber algo en este campo. Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a tratar de hacer algo ameno. Las ciencias básicas a veces tienen muchos prejuicios y nos sentimos como amarrados, como ya venimos como con cierto prejuicio, pero la idea es que tratemos de hacer algo aplicado en cada una de las ideas que les voy a transmitir. No es una clase pues estricta, como se les daría a los de séptimo en UPB, o traté de extraer como las cosas grandes que pueden sernos de utilidad. Y la clave en esto, sí les digo, es que no simplemente yo hablar y hablar y hablar, porque pues para eso Valen me graba y después les pone la grabación y ya. Es que lo interactuemos. Pues bueno, quedo atento. Voy a compartir. Al compartir dejo de verlas. Entonces, si hay alguna pregunta, algún complemento, algo que quieran agregar, simplemente lo intervienen. No esperen que yo les dé la palabra porque no los estoy viendo. Ustedes me dirán cuando ya la estén viendo. Ya se Ahí ve, doctor. ya se ve. Bueno, entonces vamos a Sí, hablar de la fisiología del dolor y cosas como muy grandes. Esta primera diapositiva, como les muestra, es una persona. Aquí también miraba, ¿no? Todas son del sexo femenino y la mayoría de nuestras residentes han sido mujeres. Hemos tenido muy pocos residentes hombres. Habrá que hacer ahí como un análisis de por qué. Ujú. Por lo menos no vi ahora ningún hombre conectado. No sé, Valentina, si tenemos hombres dentro del grupo de interés o todas son mujeres. Bueno, después ya me contarás. Doc, sí, sí hay algunos hombres en el grupo. Muy Sí, poquitos, pero sí los hay. pero ahora no estaban conectados, o por lo menos hasta que vi no había conexión de hombres. No, es que hay algunas que se encuentran en clase y así. Bueno, ok. Entonces vamos a hablar de lo que es el dolor, cómo se transmite, cómo lo percibimos. Y la primera cosa que debemos de quedar claro es que el dolor tiene cuatro fases, ¿sí? Como vemos, esta señora esquemáticamente está gritando de dolor porque se le quemó su dedo meñique en un estímulo físico, que es el calor. Ese calor es un estímulo físico que tiene que ser convertido en un estímulo eléctrico. Todos sabemos que nuestro sistema nervioso se mueve por potenciales de acción, o sea, microvoltaje, electricidad. Y esa primera fase de producir, de pasar de un estímulo físico, químico, térmico, eh, mecánico, a un sistema eléctrico se llama transducción. Esa es la primera fase que hace el cuerpo con una noxa. Ese estímulo que ya está traducido debe viajar por los nervios. Su nombre lo llama, su nombre es transmisión y obviamente la segunda fase. Y esa transmisión nos va a llevar la información aferente hacia la médula espinal por el asta dorsal, donde está la tercera fase de trabajo o de neuronas de dolor que se llama modulación.
Aquí en en el asta dorsal hacemos una modulación de las señales, bien sea una modulación hacia la alta o una modulación hacia la baja. Y de ahí pasamos al cordón anterolateral contralateral, o sea, del lado contrario, y subimos para poder llegar a nuestro sistema nervioso central y poder percibir el dolor. En cualquiera de estas 4 etapas, tú puedes producir dolor. Esto es lo segundo que quiero que quede claro. Yo puedo tener dolor, uno, porque desde la periferia activé el receptor de dolor con un estímulo nocivo. Pero también puedo tener dolor sin que haya un estímulo nocivo previo cuando las fibras nerviosas o los cordones o los nervios o los plexos se dañan. O sea, se nos daña la transmisión sin necesidad de noxa. O puedo tener dolor o producir dolor porque hay un daño medular, una disfunción o un daño medular. O puedo tener dolor sin que haya ningún problema en esta periferia, pero a nivel de la percepción, a nivel de nuestro sistema nervioso, tenemos una alteración. Entonces, aunque la vía normal y la forma, entre comillas, más frecuente de sentir dolor es esta, desde la periferia, viaja por los nervios, entra a la médula y la percibo, yo puedo tener dolor de arriba también hacia abajo. La sola percepción alterada me puede generar cambios en cualquiera de estas vías y producir dolor. Esta segunda diapositiva la comparto porque simplemente para que sepamos que los receptores de dolor, que serían estas terminaciones libres, son una especie de receptores, o sea, para recibir estímulos que son diferentes al resto de los receptores que reciben otro tipo de estímulos que no son nocivos. Corpúsculo de Meissner, de Ruffini, de Meckel, el de Pacini, que son, acuérdense, que son para estímulos mecánicos, para estímulos térmicos, para estímulos de presión, que no son nocivos. Y todo lo que es nocivo, que daña, se va a captar por el receptor de dolor que se le llama terminación libre. El receptor de dolor, el nombre técnico es nociceptor. Entonces, en la gráfica anterior, podríamos simplemente decir que tenemos receptores de Meckel, de Meissner, de Ruffini y nociceptores. Les pongo ahí este esquema de nociceptores. Hay diferentes tipos de receptores de dolor para diferentes tipos de estímulos. ¿Cuáles son los más frecuentes, los más abundantes en nuestra economía? Los polimodales. Y los polimodales, como su nombre lo dice, responden a cualquier estímulo. O sea, se activan con estímulos mecánicos, con estímulos térmicos, con estímulos químicos, con estímulos físicos. Hay otro tipo de receptor muy exclusivo que solo se activa con estímulos nocivos de frío o estímulos mecánicos, como el receptor polimodal. Y hay otro otro receptor de dolor que se llama insensible al estímulo mecánico, que realmente el nombre original era nociceptor silencioso. Y se le llama silencioso porque este receptor solo se estimula después de que ha pasado el daño. Estos dos receptores se estimulan con la noxa actual. Se estimularon porque hay una noxa. Pero cuando pasa la noxa y están en el periodo de reparación, se puede llegar a estimular este receptor silencioso. Entonces, a ustedes ya empiezan a entender por qué a veces podemos sentir dolor, aunque ya no se encuentre la noxa. Una de las razones es que en la periferia tengamos activado un nociceptor silencioso, donde ya no necesitan noxa. Estos otros, que son los más frecuentes, el polimodal, necesita una noxa previa para activarse, igual que que el mecánico térmico o mecánico al frío. Pero el receptor silencioso no es que sea muy frecuente, pero existe, sobre todo en articulaciones, en uniones osteotendinosas, existe a nivel
de las gónadas, existe en el tejido adiposo. Se puede activar cuando la parte nociva se ha mejorado. ¿Hasta aquí hay algún comentario, pregunta? Como para terminar lo de los nociceptores. Adelante, María del Mar. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí, te oímos. Doc, yo tengo una pregunta. Pues, según la parte del dolor que tú dices que se puede generar en cualquiera, pues como de los puntos, sea parte de la noxa o desde la parte de la percepción, ¿existe alguna manera de diferenciar cuándo ese dolor se produce por la noxa o en la percepción? Pues me refiero como en las características del dolor, aparte de que evidentemente no haya un daño. Sí, habría que, o sea, realmente, fisiológicamente, tú puedes tener dolor, como dije ahora, por alteración en cualquiera de esas 4 fases. Pero realmente cada fase puede darnos una clínica y una semiología realmente que si uno es juicioso y cuidadoso, podría sospechar. Por ejemplo, cuando tú tienes dolores nociceptivos, ¿qué quiere decir nociceptivos? Voy a ponerlo aquí, que estimula receptores de dolor, nociceptores. Y como les dije, estos nociceptores están ubicados en todos los tejidos, viscerales y somáticos. Entonces vos vas a tener, por ejemplo, un dolor visceral con sus características que son universales para todos. ¿Sí? Un dolor visceral que es un dolor difuso, referido, mal ubicado, que se puede acompañar de síntomas vegetativos, obviamente con un patrón de referencia que ya sabemos en medicina, ¿cierto? El hígado, para dónde se va el dolor, el del páncreas, el de la vejiga, el del uréter, etcétera. Está el dolor nociceptivo somático, que es de estructuras somáticas, hueso, músculo, tendones y articulaciones. Entonces vos también con una historia clínica y con un buen examen físico, la mayoría de los pacientes vas a detectar la causa de dolor, si es visceral o si es somática. Pero esos dos dolores se originan en los nociceptores, o sea, se nos originan en esta primera fase. Porque acuérdense que los receptores de dolor, aunque aquí la gráfica es en el dedo, que es un tejido somático, estos receptores también están los nociceptores están en nuestras vísceras. Si se nos altera, por ejemplo, la fibra nerviosa, el nervio, el plexo, la médula espinal o alguno de los tractos de salida, de subida hacia la percepción, podemos tener un dolor neuropático que no necesita activación del nociceptor. Y vamos a tener las características de un dolor neuropático. Una clínica que habla de síntomas positivos o síntomas negativos, que sigue un dermatoma, un neurotoma, un radiculotoma, un plexotoma o un segmento. Y que al examen físico, al tú hacerle un buen examen físico, te vas a dar cuenta si tienen parestesias, disestesias, alodinia, hipoestesias, hiperestesias, hipoalgesias, anestesias. Y dependiendo del trayecto, vos vas a poder decir, esto es radicular, o esto es neurotómico, o esto es dermatómico. Bueno. Y si supongamos es un trastorno a nivel de la percepción, por decir algo, un dolor talámico, es un infarto del tálamo, pues vas a tener un dolor que le llamamos central, que sigue la estructura de la mitad de la cara contralateral a la del cuerpo, y un dolor que vos dirías es un dolor neuropático. Pero está, por ejemplo, el dolor que antes llamábamos mal psicogénico, que después se volvió se llamaba eh, una somatización y que ahora le llamamos un dolor funcional, que es toda la estructura, todas estas 4 vías están perfectas, entre comillas, funcionando bien, pero sabemos que los cordones posteriores que inhiben el dolor están alterados o que la producción de endorfinas a nivel central están disminuidas. Entonces ahí tenemos lo que es la fibromialgia, que ahora le llamamos dolores nociplásticos. No nos vamos a meter ahí porque eso todavía no está muy claro.
Les comparto lo que hasta ahora está más claro, que es el dolor funcional, donde está la fibromialgia, la cefalea tipo tensional, la disfunción temporomandibular, el síndrome de intestino irritable, los dolores pélvicos crónicos que no tienen una causa muy clara, bueno, etcétera. Que antes se les llamaba psicogénicos, que después se les llamó dolores somáticos o de somatización, y que ya sabemos que es más por una disfunción del sistema nervioso central y de la vía inhibitoria del dolor. Pero eso tiene sus criterios diagnósticos, cada uno de esos síndromes. Entonces, sí, podrías aproximarte a dónde está la alteración de la vía del dolor o de las fases del dolor con un buen examen físico y una buena anamnesis. No sé si contesté tu inquietud. Sí, Doc, muchas gracias. Bueno. Entonces quedamos en la primera fase, que son los nociceptores. Ahora uno dice, ¿cómo se activan los nociceptores? O sea, para dolores somáticos, dolores viscerales, inflamatorios. Y esto básicamente es como el esquema que todos conocemos de la cascada inflamatoria. Se produce una lesión, que en este caso es un corte, con un bisturí, un escalpelo, yo corto la piel, se desencadenan que los fosfolípidos de membrana quedan desnudos. La ciclooxigenasa y la lipoxigenasa actúan sobre esos lípidos de membrana y nos desencadenan toda una cascada inflamatoria que no la vamos a profundizar porque todos hemos oído hablar de ella. Se liberan sustancias proinflamatorias que ya sabemos que básicamente la inflamación se da para defendernos y para reparar. ¿Cierto? Defendernos, ¿por qué? Porque esta noxa alteró la integridad del tejido. Es una amenaza. Entonces ahí es donde llegan todas las células inmunes. Por eso hay vasodilatación, para que pueda llegar más carga de células a la zona lesionada, de células inmunes, de células mastocitos, macrófagos, neutrófilos. Eso liberan antes más vasodilatación, más inflamación, para que vengan después los fibroblastos y empiezan a hacer la reparación. Este es el proceso normal de todo dolor. Sin esto no vivimos. O sea, esto no es lo que hay que combatir, entre comillas. Hay que entender que sin dolor no vivimos. O sea, qué pereza tener dolor. Entonces, ¿por qué la vida nos puso tanto nociceptores, nos llenó el cuerpo de nociceptores por fuera, por dentro? Si eso es tan problemático, el dolor. Pero todos sabemos que sin dolor no viviríamos. Porque el dolor es la señal de alerta más inmediata y la que mejor responde para proteger la vida. O sea, todo dolor, nuestro cuerpo lo interpreta como una amenaza a la sobrevivencia. Entonces se desencadena un sistema, toda una cascada inflamatoria, ¿sí? Que va a ser una inicial, luego va a ser tardía cuando hay la neuroinflamación con sustancia P, péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Esto aquí sería toda una clase o varias, porque hay más de 40 sustancias diferentes que se liberan y cada una de esas sustancias con un objetivo específico que no tiene sentido que lo hablemos ahora, pero que tengamos claro que sin este mecanismo de inflamación no tendríamos ni defensa contra la noxa, ni tendríamos posibilidad después de reparar esa noxa. Entonces, como dijimos, esos nociceptores se activan, como aparece ahí, por presión, por estiramiento, por calor, por temperaturas extremas, para que hacen daño. Un calor mayor de 45 aplicado en la piel o en una estructura del cuerpo, o un frío menor de 15 centímetros por más de un minuto, nos va a generar un daño. Y sustancias químicas, ¿sí? Que irritan, que queman, que generan daño, van a liberar todas estas sustancias para producir la inflamación. Entonces, lo que dice esta diapositiva básicamente es que esa inflamación va a hacer que se liberen más sustancias proinflamatorias, como aparece aquí. Vamos a captar más células que se van a activar, van a disparar potenciales de acciones
y nos va a llevar a lo que ya sabemos que existe, que es la sensibilización periférica. Ya veremos más tardecito qué es eso de sensibilización. Pero la sensibilización periférica es un mecanismo de defensa, entre comillas, normal, que necesitamos que se active cada vez que tenemos una noxa que nos daña y nos pone en riesgo nuestro tejido, la integridad celular. ¿Queda claro hasta ahí? Para que pasemos a la segunda fase, que es la transmisión. Entonces ya sabemos cómo se activan los nociceptores, que afortunadamente se activan y que lo hacemos a través de la cascada inflamatoria. ¿Y que cuál es el papel de la inflamación? Defendernos, protegernos y reparar. Porque sin inflamación no tendríamos fibroblastos que lleguen y sin fibroblastos no hay colágeno. No habría cómo reparar. Bueno, entonces ya se produjo la noxa, nos vamos para la segunda fase. Recuerden que es la transmisión. Esta gráfica simplemente es para que todos recordemos que tenemos diferentes fibras nerviosas que dependen de el diámetro y que el diámetro depende de la cantidad de mielina que tiene la fibra. Sabemos que las más grandes son las las fibras A, que su diámetro va entre 3 y 20 milímetros y que como tienen mucha mielina, tienen una velocidad de conducción muy rápida, entre 80 y 120. Son para, sobre todo, estímulos mecánicos y térmicos. Y están sobre todo en las superficies cutáneas y articulares y osteotendinosas. Son nuestra primera defensa. Y son las fibras que llevan toda la información propioceptiva. Luego están las fibras A beta, las fibras A beta, A alfa es una, A beta, que tienen un poquito menos de mielina, como ustedes ven, y al tener menos mielina, pues son más lentas, de todas maneras son 75 metros por segundo, es una velocidad muy rápida para nosotros, que nuestro promedio pues es menos de 2 metros, entonces es casi una velocidad instantánea en cualquier parte del cuerpo. Luego están las fibras A delta, que como vimos ahora, hacen parte de los receptores de dolor. La fibra delta es la fibra más delgada que hay a nivel de mielina, como ustedes ven, de 5 milímetros, y su velocidad es más lenta que las otras, pero es más rápida que las que no tienen mielina, que son las fibras o las terminaciones nerviosas desnudas o libres, que así se les llama porque no tienen mielina, son de un diámetro mucho más pequeño y su velocidad no pasa de 2 metros por segundo. Esto es importante que lo tengamos presente, primero que todo por dos cosas grandes, porque el dolor no va por fibras mielínicas gruesas, el dolor viaja por las fibras más lentas que tenemos, comparativamente con las más gruesas. Obviamente, 2 metros por segundo tampoco es tan lento, pero 2 metros por segundo es mucho más lento que 120 metros por segundo. Lo segundo que quiero que quede claro es que casi todos los receptores de dolor, casi el 90% de los receptores de dolor, nociceptores que tenemos en el cuerpo, están inervados por fibras C, o sea, por fibras desnudas, fibras que no tienen mielina. Y unos cuantos, un 5 a 10%, van a tener fibras A delta. O sea, el dolor, la inmensa mayoría de la información dolorosa va por fibra C, que ya iremos viendo cuál es su función. Esta es la segunda fase de dolor, transmisión. No hay mucho que decir en el sentido de que pues, es una cuestión de fisiología que todos vimos hace un tiempo, o ustedes menos que yo, y que no se sale de lo conocido, que son las fibras nerviosas que poseemos. Llegamos a empecemos a hablar de la tercera fase, que es la modulación. Pero empecemos por aquí. La modulación, esta diapositiva antes no me quedó como era, esta es la primera.
La modulación es en el asta dorsal. Recuerden que dijimos que viene el dedito que está quemado, el nociceptor hace transducción a través de un proceso de inflamación. Ese proceso de inflamación activa fibras, como dice aquí, fibras A beta, fibras C y fibras A delta, y van a entrar por el cordón posterior, donde todos sabemos también lo de las láminas de Rexed, que el cordón posterior tiene 7 láminas de Rexed, el cordón anterior tiene 3 y el segmento medio tiene 2. Nos interesa hoy el cordón posterior, que es el sensorial o aferente. Se le llama láminas de Rexed porque en cada una de las capas que tiene este cordón existen grupos de neuronas similares entre ellas, y morfológica y fisiológicamente. ¿Cuáles nos interesan para dolor? Se sabe que las láminas 1, 2, algunas de las 4 y sobre todo la lámina 5 son neuronas específicamente hechas para captar información dolorosa. Láminas 1, 2, 4 y 5. Esto es importante que lo tengamos claro porque si ustedes miran el esquema, casi todas las fibras C, que son desnudas, recuerden, más lentas, van a llegar a la lámina 1 y 2. En estas láminas 1 y 2 solo hay neuronas que son nociceptivas específicas. Aquí usted no va a encontrar en esta lámina neuronas que reciban fibras mielínicas gruesas, o sea, propioceptivas, estereoceptivas, no. Mientras que la lámina 1 y 2 solo recibe fibras nerviosas C y de pronto algunas A delta. La lámina 5, para no concentrarnos, hablan que también la 4, pero quedémonos en la 5. La lámina 5 es la que tiene las neuronas más grandes de la médula espinal, que se llaman neuronas de amplio rango dinámico. Y esas neuronas de la lámina 5 reciben fibras C, reciben fibras A delta, pero también reciben fibras A alfa y A beta, o sea, gruesas. Esto es importante que lo tengan presente por lo que vamos a ver ahora. ¿Y por qué hay que saberlo? ¿O por qué lo debemos de tener claro? Porque esa distribución de la médula espinal y sus láminas de Rexed explican una teoría que en los años 60 dio como origen, llamémosle así, a la investigación básica en dolor, que se llama la teoría de la compuerta. Todos cuando nos machacamos, cuando nos torcemos el tobillo, cuando nos cortamos, además de que decimos gritos y hacemos cosas, o nos apretamos el dedo que está afectado, o movemos la mano, la metemos en agua fría ahí mismo, hacemos algo, pero no dejamos la mano quieta, soplamos, nos sobamos, me aprieto. Eso es instintivo y eso se explica por esta teoría. Vamos a mirarla. Esta teoría, esta que estamos viendo, este esquema de la izquierda, habla de cómo llega un estímulo doloroso a las neuronas de la lámina de Rexed, 1, 2, 4 y 5. Viene la noxa por aquí, se corta, se hizo un daño, esta fibra se activa, que es la fibra C, llega a las neuronas 1, 2, 4 y 5, y si no hay nada en las mielínicas que llegue, esta neurona manda toda la información dolorosa hacia arriba, hacia la percepción. Aquí está el mismo esquema. Me corté, me golpeé, me machaqué. Está activada la fibra C, está llegando a la neurona de proyección, pero resulta que yo moví la mano, me la apreté. Y recuerden que esos estímulos que no son nocivos se transmiten por fibras mielínicas gruesas. Este estímulo doloroso va máximo a 2 metros por segundo. Este estímulo que no es doloroso, mover la mano, agitar el dedo, apretármelo, masajeármelo, va por una fibra que va entre 80 y 120 metros por segundo.
Entonces van a llegar más rápido y más masivamente estímulos que no son dañinos que los estímulos que son dañinos. Entonces, las neuronas, recuerden que solo reciben un estímulo a la vez y pueden transmitir ese estímulo y luego otro. No reciben todos y los mandan todos, de a uno. Se llama compuerta porque entre más estímulos no dolorosos lleguen por fibras mielínicas, la neurona le cierra la puerta, entre comillas, a la fibra C. Por eso disminuye el dolor cuando yo hago esos movimientos, esos masajes, ese apretarme, ponerme hielo, ponerme frío, mentar la madre. Eso ha hecho compuerta a nivel cerebral. Bueno, y esa es la teoría que explica por qué sirven casi todas las técnicas de fisioterapia. Porque moverse mejora dolor en muchos de los casos. Porque el masaje, porque el frío, porque el calor, porque el TENS, o sea, la estimulación cutánea, casi todas las técnicas que se usan en rehabilitación para manejo del dolor usan esta teoría, buscan que se llene de información la médula espinal por las fibras mielínicas no dañinas, porque son estímulos no nocivos. Y así le bloquean, entre comillas, porque no lo quitan del todo, la intensidad del dolor para poder responderle al dolor. Si nosotros actuáramos como lo aparece aquí en la izquierda, que yo me corto y las fibras C no tienen ningún estímulo, todo el dolor se va para el cerebro y el dolor me paralizaría de la intensidad, yo no podría responder. No sé si queda claro, eso es la modulación, por eso se llama modulación, esa tercera fase, porque las neuronas deciden, según lo que vaya llegando, qué mensaje mandan, si el doloroso, no el doloroso, lo disminuyen, lo activan, lo aumentan. Entonces, aquí vamos ya en la tercera fase. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? ¿Queda claro lo de la compuerta? Sí, Doc, por ahora todo claro. Listo. Ahora nos vamos, ¿cómo sube la vía? ¿Cómo sube? Acuérdense que ya vamos para la cuarta, que es la percepción. Entonces, nosotros, y digo nosotros es porque todavía se sigue enseñando así, nos dicen, en la piel hay un estímulo nocivo. Yo me corté, ya ustedes saben que se activa el nociceptor, se transmite viaja por unas fibras nerviosas, llega al ganglio de la raíz dorsal y entran por la lámina espinal dorsal, se cruzan, ya saben lo de la teoría de la compuerta, decide que sí, que no, viajan unas al lado contralateral, la fibra nerviosa cruza al lado contralateral, anterolateral y sube por el fascículo espinotalámico, que va a terminar en el tálamo y en la corteza somatosensorial, que es donde está el homúnculo. Esa es la vía que a todos nos han enseñado en neuroanatomía, en anatomía y que vemos de dolor, pero resulta que hay otras vías y que es importante que ustedes sepan eso, porque dependiendo de dónde terminan y por dónde van esas vías, el dolor va a generar otros efectos. Por ejemplo, la vía espinotalámica es la vía que me sirve para yo decirle a usted como médico, cuando usted me pregunta qué le duele, yo le digo, me duele el codo derecho, al lado aquí afuerita, y me duele como un chuzo y a veces quemazón. Esa vía es la que me permite contarles esa parte. Pero resulta que el dolor o la fibra, la estimulación o el estímulo nocivo no solamente viaja por el espinotalámico. Aquí nos hablan de un fascículo que se llama espino reticular. Si ustedes ven, sube también con el espinotalámico, pero empieza a mandar fibras a la formación reticular. ¿Y qué recuerdan ustedes de la formación reticular? ¿Para qué sirve? No, ¿para qué sirve? No, que no es eso. ¿Cuál es la función de la formación reticular? A ver, esa neuroanatomía que hay neurofisiología. Voy a hablar con Elsie Olaya, que todavía da clases. Acuérdense que la formación reticular está a nivel del bulbo y del tallo cerebral
y que tenemos una formación reticular ascendente y descendente. Es la que filtra los estímulos que vienen por otras vías para decidir qué entra y qué sale del sistema nervioso como estímulo. La formación reticular es la que filtra los sonidos y los estímulos que hay afuera para que yo me pueda concentrar en esta charla. Si yo tengo una alteración de la formación reticular, cualquier sonido me distrae, la luz, todo, yo no sería capaz de concentrarme ni un minuto. La formación reticular es la que maneja los ritmos circadianos. Hambre, saciedad, sueño, vigilia. Entonces imagínense que el dolor también estimula neuronas que manejan la atención, la concentración y los ciclos circadianos. Y la formación reticular maneja también junto con el cerebelo, toda la motricidad fina. Entonces empiezan a empezar a unir el cuadro clínico de un paciente que tiene dolor crónico con sensibilización, que ya veremos qué es, que empieza a afectarse. Se le afectan sus ciclos circadianos, se le afecta su capacidad de atención, se le afecta la motricidad. Pero resulta que también por aquí, perdón. Esta es la propiocepción normal, el lemnisco medio, que es la propiocepción normal, que no tiene que ver con el dolor, pero hay otros fascículos o otras vías de dolor. Cuando se cruza anterolateral, el espinotalámico manda fibras nerviosas a todas estas estructuras. La médula rostroventral, ¿sí? El núcleo accumbens, la sustancia gris periaqueductal, el hipotálamo y todo el sistema límbico. Entonces empecemos. Si usted tiene fibras de dolor que estimulan todo el sistema simpático y parasimpático, que son la médula rostroventral, el núcleo accumbens, el núcleo rojo, el núcleo del tracto solitario que maneja, recuerden, los movimientos y la coordinación, maneja la sustancia gris preproductal donde se producen todas las endorfinas y la serotonina para manejar la disminución de dolor. Va al hipotálamo, recuerden que el hipotálamo es toda la central endocrina y del sistema inmune. Y fuera de eso, nos estimula la amígdala, la corteza del cíngulo, todo lo que es el sistema límbico. Tenemos que nos afecta la parte emocional, nos afecta la parte neuroendocrina y neuroinmunológica, nos afecta a todos los neurotransmisores que tienen que ver con el afecto, la ansiedad, la inmunidad, y nos afecta la motricidad. Entonces, no solamente el dolor estimula la corteza somatosensorial, nos estimuló, ya ustedes vieron, muchas estructuras corticales, subcorticales, límbicas y del bulbo y del tallo cerebral. Y ahí nos falta mencionar cerebelo, que lo vamos a ver aquí. Y aquí está esquematizado cuando sube y llega a la percepción, que sería la cuarta fase de dolor. Si ustedes miran, este es un esquema de todos los viajes, de todas las neuronas, de todas las conexiones que tienen que ver con dolor en nuestro sistema nervioso central. Cerebelo, cojamos aquí por colores, el verde, todo lo que es áreas corticales y límbicas, afectan la intensidad, la emoción y la memoria del dolor. Todo esto verde, frontal, límbico, corteza del cíngulo, la ínsula, el hipocampo, los azules, todas las señales de dolor que llegan a la médula espinal y nos activan todos los reflejos motores, somatosensoriales, visceromotores para defendernos de dolor. Sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Lo rojo también tiene que ver con corticales y límbicas para evaluar el dolor. Generalmente la sustancia, la corteza somatosensorial, S1, S2, y la amígdala.
Y la parte violeta, que van desde la médula espinal para controlar lo que hablábamos ahora de la formación reticular y coger todo lo que es el sistema límbico para áreas encargadas de controlar concentración, la percepción de mi cuerpo en el espacio y poder generar respuestas motoras. Entonces, cuando alguien tiene dolor, ya ustedes vieron todas las fases que se producen y cómo nuestra percepción no es solamente darme cuenta que me duele. Me doy cuenta, me genera una emoción, se me activa la memoria, se me activa el sistema autónomo, se me activa la formación reticular, se me activa la motricidad fina, se activa mi sistema endocrino y mi sistema inmune, se activa todo. Y estamos hablando del dolor fisiológico. Esto es lo que pasa en cualquier persona que tenga un dolor. Si esto se vuelve crónico, ya pueden ustedes imaginarse todo lo que significa tener dolor, todas las áreas que se nos van a afectar físicamente y fisiológicamente. ¿Alguna pregunta o un comentario? No, profe. ¿Nada? Ah, bueno, entonces voy muy bien. Bueno, entonces ya vimos las 4 fases. Ahora vamos a hablar de un poquito de las cosas ya que empiezan a dejar de ser, entre comillas, tan normales y se nos vuelven más patológicas. Ustedes tienen aquí la curva de un potencial de acción de cualquier célula nerviosa. Tenemos un umbral, que sabemos que el umbral es lo que está por debajo del umbral es porque no activa, no despierta ninguna respuesta, y que todo estímulo para lograr una respuesta tiene que alcanzar un nivel del umbral. Cuando se alcanza ese nivel del umbral, sabemos que se abren canales de sodio, potasio, calcio, para que entren unos, salgan otros. Se nos produce la despolarización, que se llama potencial de acción. Luego empiezan a cerrarse los de sodio, se abren los de potasio, sale sodio, entra potasio, entra cloro y nos empezamos a repolarizar. Sabemos que existe un periodo de repolarización refractario y uno relativo, absoluto y relativo, que cuando va pasando vuelve otra vez al estado de reposo y vuelve a empezar la curva. ¿Queda claro? ¿Alguna duda de esta curva? Estamos simplemente recordando y volviendo otra vez como a ponernos en sintonía. Dijimos que la primera fase, la nocicepción, es lograr que exista una inflamación para que el receptor se active y active la fibra nerviosa para transmitir una señal dolorosa. Y que eso se logra a través de una inflamación que nos repara, nos protege y luego repara esa área que está dañada. Y eso se llama sensibilización periférica. ¿Y en qué consiste la sensibilización periférica? Consiste que todas esas receptores de dolor que hay ahí y esas fibras nerviosas que hay en esa zona generan o se les producen estos cambios. Hay un aumento en la capacidad de respuesta y se reduce en el umbral de las neuronas de esa zona. Entonces, si recordamos la curva, un umbral más bajito quiere decir que es un umbral más cercano al potencial de reposo. Entonces yo necesito un estímulo menos fuerte para lograr la despolarización que el que teníamos antes. Por eso las personas, cuando nos duele, esa zona que quedó lesionada a la hora o a las 2 horas, cuando antes vos podías moverla, a las 2 horas ya te duele moverla. ¿Por qué? Porque está con un potencial de acción menor, un umbral menor, porque está sensibilizado. Eso es para proteger, para no mover, para que el reposo permita la reparación del daño, para que las células puedan actuar. ¿Sí? Si yo tengo una fractura y me muevo, pues el hueso va a empezar a dañar más tejido. Esa fue la respuesta que nuestra naturaleza diseñó. Como la inflamación continúa, recuerden que les dije, llegan macrófagos, sueltan más histaminas, sueltan más norepinefrina, entonces hay más vasodilatación, llegan más neutrófilos, sueltan interleuquinas, sueltan factor de necrosis tumoral, entonces voy sensibilizando otras células, las voy inflamando. Voy sensibilizando otros nociceptores, entonces ya no solamente me duele
el sitio donde me chusé, sino que ya me duele todo el dedo, porque es la forma de cuidar esa zona. Tengo que cuidar los vecinos, cuidarlos en el sentido de que no se muevan para que se pueda reparar todo. Tercero, esa célula que está sensibilizada, además de que le baja el umbral, la intensidad del estímulo de la respuesta aumenta. Entonces ya no va a llegar a más 40, sino que puede llegar a más 50. Entonces la gente al otro día te va a decir, doctor, ayer me dolía menos que lo que me duele hoy. Ayer yo podía mover el dedo y me dolía, pero hoy lo muevo y me duele más. Estoy empeorando. Para poder generar, ya van entendiendo por qué, cuidar. Entonces, vamos cuidando. ¿Sí? Vamos en eso. Esa es la respuesta normal. Pero el problema que tenemos, y ahí todavía no se ha podido entender por qué, es que si eso pasa de un cierto tiempo, ya nos vamos convirtiendo. No, olviden eso. Aquí tengo esta diapositiva que explica más o menos lo que ya les había dicho. En un receptor normal que no está sensibilizado, yo necesito un estímulo de esta fuerza, todo este tiempo de estímulo para poderlo activar. Y cuando se activa, va a dar una intensidad acá. Pero el receptor que ya está sensibilizado, que está activado, que está en una zona inflamada, con un estímulo mucho menor, me va a responder mucho más alto y más intenso que el que no es. Entonces, clínicamente, para la pregunta que me hicieron ahora, ahí empiezan a entender por qué entonces la gente puede tener disestesias, parestesias, hiperalgesias, o sea, más dolor del que debería tener con un estímulo, alodinia, dolor con cosas que no tienen por qué doler, porque ese receptor está sensibilizado. Pero el problema es que uno dice, sí, la defensa está bien, pero todavía no, como les dije, no tenemos claro qué pasa, que pasamos de una sensibilización periférica a una sensibilización central. Y ahí sí se complica la cosa. La sensibilización periférica ya la vimos. Inflamación, baja el umbral, aumenta la intensidad de respuesta, pero eso empieza a generar, como dice aquí, procesos celulares donde esa neurona que está recibiendo la información aumenta su excitabilidad, o sea, baja el umbral. Hacemos una facilitación sináptica, o sea, me comunico por mis dendritas con las otras neuronas y las inflamo para poderme comunicar más fácil. Y hago una desinhibición, les bajo el umbral a todas. Eso va a hacer que las neuronas del asta dorsal, ahí sí ya, y del ganglio de la raíz dorsal, se sensibilicen centralmente. Epa, ¿qué le pasó a esto? Y las neuronas empiezan a tener la misma respuesta que tenían los receptores periféricos. Aumenta la intensidad de respuesta, baja el umbral, entonces necesito menos intensidad. Y algo muy importante es que ya hacen actividad espontánea. Se quita la noxa, pero esa neurona sigue disparando como si todavía tuviera la noxa. Y si le agregamos que existen receptores de dolor, nociceptores, que ya los vimos, que se llaman silenciosos, que se activan cuando está pasando la noxa, ahí ya empezamos a tener problemas. Porque usted va a examinar al paciente, ese paciente ya no tiene la noxa tan activa y el paciente está peor. Y ya no es solamente el dedo el que está doliéndole, sino la mano, el codo y el hombro. Y la noxa no se encuentra, ya está mejor. Tal vez, probablemente hubo una sensibilización central. ¿Esto cómo se explica? Lo dije muy simple, pero es una cosa muy compleja. Es una interacción permanente, ustedes ya vieron todas las vías de dolor, dónde llegan. Entonces podemos decir que el dolor es una interacción entre todo nuestro sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino, que mandan señales por la circulación sistémica, por el sistema nervioso autónomo, para mantener un balance entre más inflamación o menos inflamación. El sistema endocrino va a decir, excito y mando
hormonas que son activadoras o hormonas que son inhibidoras. Y el sistema nervioso va a decir, ¿me sensibilizo o me inhibo? Y es el equilibrio de todo esto, como aparece aquí, el que va a determinar si vos pasás de una lesión y te mejorás y no quedaste sensibilizado o esa lesión te dejó sensibilizado. Y ojo lo que voy a decir, quedar sensibilizado en el sistema nervioso central es irreversible. Ese es el problema. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe, todo muy claro. ¿Serio? Ah, no. Soy el teso. Porque aquí está el qui. ¿Qué es lo que sabemos? Entonces me gustó este diagrama que me encontré, que más o menos trata de explicar de una manera lineal. Sabemos que en la homeostasis nosotros no somos lineales. A más B más C, no. Eso es A multiplicado a la 10 por B más la 5 y eso es toda una sopa. Pero aquí intentan mostrarnos qué es lo que pasa con los fenómenos de sensibilización, que es el problema grande del dolor crónico y del dolor agudo que no tratamos adecuadamente. Tenemos el estímulo de dolor, que es un dolor agudo. En ese momento se libera, ya dijimos, toda la cascada inflamatoria. Entonces, en segundos, ¿qué nos dice este cuadrito? Que ese estímulo doloroso va a generar una respuesta electrofisiológica, va a generar una respuesta dentro de la célula, una respuesta estructural y una respuesta ya que se manifiesta en conductas neuropsicológicas. Por eso me gustó como para ir mirando. Entonces, en segundos después de la lesión, vos tenés toda la cascada inflamatoria y empezás a liberar dentro de esas cascadas inflamatorias glutamato, aspartamo, que en minutos, por eso se pone aquí interrogado porque no hay certeza de cuánto tiempo va a pasar a encefalinas, ya estamos hablando del sistema nervioso central, y empezamos a tener neuropéptidos a nivel del asta dorsal y en cerebro que son totalmente inhibidores de las defensas de dolor. Colecistoquinina, neuropéptidos, péptido intestinal vasoactivo. Como les dije, hay más de 40, 50 estudiados. O sea, pasar de la zona aguda a la fase crónica puede ser de segundos a horas o días. Se sabe, por ejemplo, que en los ratoncitos de 24 a 48 horas, si no se hace un adecuado tratamiento, el dolor agudo pasa a dolor crónico. O sea, pasamos en 48 horas a producir esto. Colecistoquinina, neuropéptido. No tiene por qué ser distinto en el ser humano de pronto. ¿Qué van a producir todas estas sustancias? Nos van a producir potenciales a nivel electrofisiológico, excitatorios, postsinápticos, baja de umbral, lo dijimos ahora, aumento de la intensidad de la respuesta, que va a llevar a una sensibilización y a esta palabra que es wind up, que es un tren. O sea, reclutamiento de neuronas que no tenían nada que ver para que trabajen al unísono defendiéndonos del dolor que todavía no se tiene claro por qué. Entonces la gente vuelve y les digo, ya no le va a doler el dedo, sino que todo el brazo o la cara, me duele la rodilla, desde que me golpeé ya me duele todo, doctor, porque cada vez me duele más el cuerpo, bueno, etcétera. Y eso también puede llevar de segundos a días. A nivel intracelular vamos a empezar a tener desequilibrios de calcio, activar protooncogenes, que van a llevar a que ya en días o meses, si esto no se corrigió, ese tejido va a tener crecimiento anormal, remodelación, muerte de algunas células. Y todo esto, empieza a explicar que desde a nivel neuropsicológico empecemos a tener aversión, conductas evitatorias, ya no salgo, no me muevo mucho porque me duele. Antes que me gustaba tocar guitarra ya no la pude volver a tocar. Yo hacía deporte y desde que me torcí el tobillo hace 3 meses no puedo volverlo a hacer porque me duele. Entonces ya dejo de ir a ver los eventos deportivos, no salgo.
Esto me lleva a un sufrimiento y me va a llevar a un dolor crónico e incapacidad, que puede durar años. No es así tan lineal, pero es una forma, me parece adecuada, de dar una explicación de cómo pasamos de lo agudo a lo crónico. Pero vean que lo principal todavía no lo tenemos claro. Ni siquiera sabemos cuánto tiempo pasa de ser una sensibilización periférica a una sensibilización central. No sabemos todavía muy claro cuánto es el tiempo que el dolor es protector, o sea, agudo, sensibilización periférica, a empezar a hacer un daño como dolor crónico, sensibilización central. ¿Preguntas? ¿Complementos? ¿Sugerencias? No, profe, no hay preguntas. Bueno, esta ya es un poquito más clínica. Entonces me gustaría también que la miremos flecha por flecha porque es más un poco ya más clínica, ya no tan electrofisiológica, pero recuerden, y esto por eso me gusta este esquema porque combina lo clínico y la ciencia básica que van de la mano. Usted tiene el estímulo, como vimos ahora, la lesión tisular. Los pacientes con dolor, a medida que se cronifican, empiezan a tener cambios cognitivos. Ya ustedes saben por qué. Recuerden que una de las vías de dolor coge el sistema, las cortezas, frontal, el límbico, la amígdala, el tálamo, todo lo que es la parte del cíngulo, que nos va a llevar a empezar a tener conductas o síntomas de ansiedad que van a generar más miedo. Ese miedo va a llevar a que haya más insomnio, ese insomnio lleva más miedo, lleva más ansiedad y va a generar con el tiempo un proceso de desmoralización que es caracterizado en muchos de los pacientes con dolor que te dicen, ¿vivir así para qué, doctor? Con este dolor, vivir así. No solamente esa lesión tisular aguda cuando se está empezando a cronificar nos producen cambios cognitivos, sino también ya vimos alteraciones neurohumorales. Recuerden que estimulamos hipotálamo, estimulamos sistema endocrino y sistema inmune, que va a llevar a una hiperalgesia, ya dijimos, periférica, que va a llevar a que todo estímulo le duela. Antes yo apoyaba la mano sin problema, ahora ya no la puedo apoyar tanto. Yo caminaba 3 cuadras y desde que me torcí el tobillo, ya llevo 2 meses, ya no aguanto ni una cuadra. Esa hiperalgesia que va a llevar a una rigidez muscular, porque me muevo menos, y esa rigidez muscular va a llevar a una inmovilización, esa inmovilización va a llevar a un desacondicionamiento, ese desacondicionamiento lleva a un aumento de la desmoralización, esa hiperalgesia en la noche medio me muevo y me despierto. Entonces, recuerden que el sistema nervioso es plástico. Vimos que se generan cambios en la forma, hay muerte celular en algunas zonas, hay regeneración celular en otras, lo que va a llevar a una facilitación de la transmisión neuroceptiva, no nociceptiva, por baja del umbral, hiperalgesia. El sistema nervioso autónomo, sobre todo el simpático, se activa, libera todas las sustancias, dentro de ella renina, angiotensina, lo que hace que se produzcan los cambios que ya sabemos que producen: vasoconstricción, agregación plaquetaria, retención de sodio, con una mayor inmovilización y éstasis venoso, trombosis, disminuye la función pulmonar, hay atelectasias, disminuye la función cardiopulmonar, por lo tanto mi resistencia física disminuye, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a llevar a taquicardia, hipertensión, alteraciones neuroendocrinas. Acuérdense que dijimos que el hipotálamo y hipófisis tienen que decidir si aumentan hormonas anabólicas u hormonas catabólicas, y generalmente es un estrés. El dolor es un estrés. Libera cortisol, norepinefrina, catecolaminas. Entonces va a tener al paciente en un estado de hipercatabolismo, lo que lleva a una inmunosupresión. Son pacientes que empiezan a tener riesgo de infección, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está resumido una parte. ¿Alguna pregunta?
yo creo que ahí podemos dejar. Ya lo que seguía era aquí cosas que ya dijimos, pues son más clínicas que podemos verlas después en otra charla. Voy a dejar de compartir, pero espero que esto haya sido como obviamente no es profundo, pero sí es amplio. Me parece que nos deja a todos como en un punto de partida para que de aquí en adelante los temas ustedes los tengan más claros, por lo menos desde la fisiología. Ustedes ya saben que existe una diferencia entre un dolor, entre comillas, protector y un dolor que no es protector, que todavía no tenemos claro cuándo se hace esa transición y que es labor de nosotros tratar los dolores para intentar por lo menos que esa sensibilización central no se genere o se genere lo menos posible. Quisiera oír comentarios.